Tras una revisión, la policía descubre un celular en la celda del padre de Borcaro. Una revisión realizada por policías penitenciarios descubrió un teléfono celular en la celda de Enrique Borcaro, padre del exbanquero Daniel Borcaro, en la penitenciaría Nelson Gría, en Contagem, Minas Gerais. La incautación ocurrió durante una operación del Comando de Operaciones Penitenciarias Especiales del COP. Esa gente no es cualquier cosa, ¿verdad? Este es el que quería salir de la cárcel estos días, donde la segunda sala decidió que se quedara en la cárcel. Sí, y con certeza la segunda sala tenía razón, ¿verdad?, en mantenerlo en la cárcel. Y también la casa del papá de Borcaro, pon atención a esto. La casa del papá de Borcaro, en un condominio de lujo, fue robada en Minas Gerais. La casa de Enrique Borcaro, papá de Daniel Borcaro, ex dueño del Banco Master, fue robada en la madrugada del sábado 20 en un condominio cerrado de alto nivel en Nova Lima, en la región metropolitana de Belo Horizonte. La Policía Civil de Minas Gerais informó que un hombre de 41 años fue arrestado en flagrancia. Parte de los bienes robados fue recuperada y devuelta. Parte de los bienes robados fue recuperada y devuelta. Pero es interesante, si nos detenemos a pensar, ¿verdad? Mi abuela me decía, hija mía, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Habrá sido esa la situación aquí? ¿O habrá sido una forma de ocultar patrimonio? Porque todo lo relacionado con la familia Borcaro está siendo bloqueado y está siendo incautado. Y de repente entra un ladrón, parte de lo que robó fue recuperado, pero hay una parte que no. Había relojes ahí de 1 millón de reales. Entonces así pueden ir tras eso e investigarlo. Porque o es ladrón que roba a ladrón, en ese caso tiene 100 años de perdón, según mi abuela, o entonces es algo arreglado. Tú robas allá para decir que te robaron y así no tenemos que devolver, bloquear, embargar para todo y esas cosas que la justicia está buscando. ¿Qué piensas tú? Viniendo de esta gente, la verdad, no dudo de nada. Yo creo incluso que eso sea posible, porque es una organización criminal que robó muchísimo dinero. Estamos hablando de miles de millones de reales, de la mafia, del Banco Master, que está vinculada, por lo que todo indica, con la propia familia Bolsonaro. Una vez que el Banco Master empezó a funcionar como Master gracias al gobierno de Bolsonaro, y todos los fraudes multimillonarios desembocan todavía en un patrocinio de una película, un patrocinio secreto de más de 134 millones de reales, donde hasta hoy no se sabe a dónde fue ese dinero. Los 134 millones de reales. Vamos a ver lo que dice aquí el diputado Rogerio Correa. Él acaba de manifestarse aquí y quiero compartir lo que dijo con ustedes. Pongan atención aquí. Más sobre la bronca de Flavio Bolsonaro con el abuelo Borcaro. Ellos creen que nosotros vamos a olvidar. Pero ustedes vieron otra reunión denunciada. Él decía que no conocía al abuelo Borcaro. Después vimos un audio donde él le pedía dinero al Borcaro. Después vimos un recibo donde él recibía del abuelo Borcaro. Y ahora Flavio Bolsonaro reunió de nuevo al convivio. No vamos a olvidar, todo esto está siendo investigado por la Policía Federal, y esta denuncia va a llegar a todo el pueblo brasileño. Es necesario saber qué fue Bolsonaro Bolsomastro. Es un banco creado a imagen y semejanza del bolsonarismo. Y lo dijimos en la CPMI del INSS y probamos que eso existía. El dinero que fue para el Banco Master fue dinero de fondos de pensiones de gobiernos bolsonaristas que desviaron recursos de los jubilados. También fue dinero que vino del INSS colocado en la época del gobierno de Bolsonaro para que se hiciera crédito consignado, y fueron ganancias y más ganancias de dinero sucio, y el banco nunca era liquidado porque el gobierno de Bolsonaro no permitía la liquidación del banco. Fue necesario que el presidente Lula asumiera que el presidente del Banco Central fuera cambiado por alguien indicado por el presidente Lula, para a partir de ahí liquidar el banco, iniciar el combate a la corrupción
y finalmente finalizar todo el procedimiento ilegal que estaba ocurriendo. Ahora falta castigar a los responsables y el principal responsable de esto es el bolsonarismo. Ellos recaudaron muchos recursos de sobornos que vinieron exactamente de esos fondos, que terminaron en el Banco Master. Borcaro fue el lacayo de todo esto. Fue quien operó todo este esquema gigantesco de la extrema derecha brasileña. Ese es el Bolso Master. Esa es la denuncia. No lo vamos a olvidar. Y así hasta ahora no han explicado nada, ¿verdad? Flávio Bolsonaro está mudo y callado. Lauro Jardim reveló que hubo un nuevo encuentro con Borcaro y que él fue a la casa de Borcaro. Lauro Jardim reveló que oficialmente Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro y esta situación de la película oficialmente están siendo investigados por la Policía Federal por lavado de dinero, organización criminal y evasión de divisas. Lauro Jardim hizo un video hablando de eso. Periodista de O Globo. Y Flávio Bolsonaro está como si nada estuviera pasando. Y para levantar una cortina de humo, dijo que va a ir a Estados Unidos a intentar defender el PIX que ellos estaban atacando y tratar de derribar el tarifazo de Lula, cuando en realidad ellos luchaban y trabajaban por el tarifazo de Trump. De hecho, por el tarifazo de Trump contra el gobierno brasileño. Es levantar una cortina de humo para intentar quedar bien, ¿verdad? E intentar quitarse esa medalla que ya ganó del pueblo brasileño de traidor a la patria. Además de eso, yendo a Estados Unidos, exactamente a donde fue el dinero que era para la película y que hasta ahora no han rendido cuentas de la película. Y hay información sobre esa cuestión del dinero en un momento, pero antes, mientras tanto, mira aquí. Bolsonaro habló después durante 5 minutos sobre el arma incautada en un operativo justo antes del fin de la prisión domiciliaria. Bolsonaro declaró ante la Policía Civil sobre su arma, una Glock 9 milímetros que fue incautada con el sargento, quien participa en la seguridad institucional del expresidente de la República. En el caso de Bolsonaro, lo que él dijo fue que la llevó para arreglarla, Bolsonaro dijo que el arma sí es suya, que realmente tenía el arma porque tiene 3 mujeres en casa. ¿De qué tiene miedo él, gente? Él tiene la seguridad de militares, que es la seguridad del gabinete institucional. Obligatoriamente, todos los expresidentes de Brasil tienen derecho a esa seguridad del Estado. Además de eso, él tiene a la Policía Militar del Distrito Federal y a los agentes y la Policía Penal, y se encargan de toda la seguridad del perímetro de su casa. Exactamente porque él es un preso hoy y dijo que tenía un arma porque tiene 3 mujeres en casa. Creo que él se está olvidando, ¿verdad?, de su realidad. Entonces, ¿qué pasó? Alexandre de Moraes, entonces, la primera defensa de Bolsonaro, entonces, desde dentro de ese ambiente, después de la declaración de Bolsonaro, por la Policía Civil, que debe responder posiblemente por otro delito de posesión irregular de arma de fuego o posesión o porte, depende de la interpretación. La defensa de Bolsonaro, entonces, pidió la prórroga de la prisión domiciliaria. ¿Tú sabes que la prisión domiciliaria de Bolsonaro vence mañana? Alexandre de Moraes había establecido 90 días de prisión domiciliaria para Bolsonaro debido a la situación de su salud. No, ¿verdad? Que según los propios médicos es precaria. Y entonces mañana vence la prisión domiciliaria de Bolsonaro y su defensa ya pidió la prórroga. ¿Y qué hizo Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes acaba de notificar al Procurador General de la República para que Paulo Gómez se manifieste sobre esta situación. ¿Debe prorrogarse la prisión domiciliaria de Bolsonaro o debe ser revocada la prisión? Y es interesante lo que hizo Alexandre de Moraes. Te voy a mostrar ahora en esta notificación al Procurador General de la República para saber cuál es su opinión. Alexandre de Moraes ya deja muy claro que fue una falta grave que Bolsonaro cometió, el hecho de que él tuviera la posesión de un arma de fuego. Un condenado no puede tener un arma de fuego. André, eso es obvio. Pues sí, pero en el mundo del bolsonarismo, ¿no? Tenemos que repetir lo obvio porque ellos viven de mentiras y noticias falsas.
Y en la propia decisión que Alexandre de Moraes envió para oír la opinión del Procurador General de la República, que tendrá que manifestarse lo antes posible, el propio Alexandre de Moraes ya dice que esto es una falta grave. Vamos al documento del ministro Alexandre de Moraes para que entiendas de qué estoy hablando. Mira, este es el documento de la manifestación del ministro Alexandre de Moraes intimando al Procurador General de la República para que se manifieste. Luego él dice así: la Policía Civil del Distrito Federal informó que se instauró la investigación policial 672 de 2026 de la 17ª Delegación de Policía con la finalidad de investigar los hechos narrados. Y solicitó autorización y la respectiva citación del excelentísimo señor Jair Mesías Bolsonaro para comparecer a la audiencia que se realizará por videoconferencia a través de la plataforma Zoom el día 24 de junio y tal, a las 15 horas, pero fue presencial, ¿ok? El 19 de junio autoricé la declaración en la investigación policial que se realizó el día 23, ese es el informe. Decido. Entonces Alexandre de Moraes habla en su declaración en el testimonio, ¿verdad?, de Bolsonaro, ¿sí? Admitió tanto la propiedad del arma de fuego incautada como la posesión en su residencia durante el cumplimiento de prisión domiciliaria humanitaria, incluso habiendo afirmado: tenía tres mujeres en casa y yo no podía quedarme desarmado. Bolsonaro hablando. Alexandre continúa. En los términos del artículo 50, inciso tercero de la Ley de Ejecución Penal, la LEP, comete falta grave el condenado a pena privativa de libertad que posea indebidamente un instrumento capaz de ofender la integridad física de otra persona. Luego él expone aquí el entendimiento, siendo innecesaria la realización de peritaje en el objeto incautado, ya que no hay previsión legal para investigar su potencialidad lesiva. Luego él presenta ahí las decisiones anteriores. La Ley de Ejecución Penal prevé las consecuencias para el reconocimiento de la práctica de falta grave por parte del condenado, tales como la revocación de la autorización para el trabajo externo, la interrupción del plazo para obtener la progresión en el régimen de cumplimiento de la pena. En este caso, el reinicio del cómputo del requisito objetivo tendrá como base la pena remanente, la revocación de la autorización de salidas temporales. Esto aquí son las consecuencias para quien comete una falta grave: la pérdida de 1/3 de los días redimidos por trabajo o estudio, o el reinicio del cómputo para futuras redenciones. Pero especialmente en los términos de los artículos 58 y 118 de la Ley de Ejecución Penal, posibilitando la inclusión en un régimen disciplinario diferenciado. Y ahí, o la progresión en el régimen de cumplimiento de la pena, incluso con la concesión, incluso con la cesación, con el fin de la prisión domiciliaria. Ahí él menciona los precedentes de este tipo de decisión anteriormente. Por respeto al debido proceso legal, para el análisis de un posible cometimiento de falta grave por parte de Bolsonaro, según los artículos mencionados de la Ley de Ejecución Penal, es imprescindible garantizar la amplia defensa y el contradictorio. Ante lo expuesto, determino la manifestación de la Procuraduría General de la República y de la Defensa. Relación. En el plazo sucesivo, el Procurador General de la República tiene 48 horas para manifestarse y la defensa de Bolsonaro tiene 48 horas para manifestarse. Me tomé el trabajo de leer este despacho del ministro Alexandre de Moraes, porque quedó muy claro que Alexandre de Moraes entiende que Bolsonaro cometió una falta grave, que tiene como una de las consecuencias la progresión. Y el fin, el cese de la prisión domiciliaria para regresar a la cárcel, como el propio Alexandre de Moraes mencionó en ese despacho. Ahora, obviamente, como siempre les digo, que el dictamen del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República es muy importante, principalmente en esta situación. Y vamos a tratar de saber cuál será la opinión de la Procuraduría General de la República. Porque es inadmisible que un condenado que está cumpliendo pena tenga un arma. No existe eso, gente. Ni siquiera aquel que está en régimen abierto puede tener un arma.
Aquel que está libre, que tiene una tobillera electrónica, no puede tener un arma. Todos aquellos que están bajo medidas cautelares diferentes a la prisión no pueden tener un arma. Imagina a una persona condenada que está en prisión domiciliaria, aunque sea así, no puede tener un arma, mucho menos una pistola de 9 milímetros. Y todo el mundo lo sabe. Y para mí, Bolsonaro asumió el riesgo de que su pena domiciliaria fuera revocada y regresara a Papuda en el momento en que mantuvo esa arma. Él lo sabe, todo el mundo lo sabe. El agente de seguridad institucional lo sabe. Tanto que el agente de seguridad institucional, él tenía que haber incautado esa arma y entregarla a los agentes que están a cargo de la custodia de Bolsonaro, que son la Policía Militar del Distrito Federal y la Policía Penal. Tenían que haber hecho eso y ni siquiera hicieron eso. Es otra preocupación que tengo y por eso la Policía Civil del Distrito Federal abrió una investigación policial donde habrá responsabilidades. Responsabilizaciones. Y para mí, esta orden del ministro Alexandre de Moraes deja muy claro que para el ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro tiene que volver a la Papuda. Y que ahora va a depender de la PGR. ¿Cuál es la postura de la PGR? Para mí está muy claro que también fue una falta muy grave de Bolsonaro. Está bien. La defensa de Bolsonaro pide la prórroga de la prisión domiciliaria y también Moraes pide una manifestación de la PGR sobre la prisión domiciliaria de Bolsonaro. ¿Qué opinas? Voy a ser muy sincera. Para mí, Bolsonaro tiene que volver a la Papudiña, tiene que volver a la Papuda. Y la visita solo de familiares, agendado en un día específico y determinado con hora marcada. Como es para cualquier otro preso, visita solo de la familia y de los abogados y punto. Se acabó, punto final. Y regresar a la Papudiña. Esa es mi opinión. Ay, Andrea González, pero los bolsonaristas, el propio Eduardo Bolsonaro dijo que si Bolsonaro regresa a la Papuda, Donald Trump va a ir contra Alexandre de Moraes aplicando la ley Magnitsky otra vez y toda esa payasada. Mi querido, mi querida, Alexandre de Moraes no le importa para nada eso. Alexandre de Moraes ya metió a Bolsonaro en la cárcel cuando estaba lo de la ley Magnitsky, visa suspendida, tarifazo y toda esa situación amenazando la soberanía y todo eso. ¿Tú crees que Alexandre de Moraes va a retroceder ahora? No va a retroceder. Pero obviamente él espera la postura del Procurador General de la República y será muy importante. Y dependiendo de la postura del Procurador General de la República, Alexandre de Moraes puede retroceder. Pero si no es así, Alexandre de Moraes va a mandar a Bolsonaro de regreso a la Papuda. ¿Qué piensas tú? Para mí, él tiene que regresar a la Papuda. Es su lugar. Él tiene que pagar por lo que hizo. Ahora, si él tiene problemas de salud graves comprobados por informes médicos oficiales de la Policía Federal, entonces está bien. Cabe una prisión domiciliaria humanitaria. Esos son derechos humanos, eso es derecho, eso es constitución, tenemos que respetar. No obstante, esos mismos que ahora están invocando los derechos humanos siempre atacaron los derechos humanos y siempre apoyaron a dictadores, torturadores y fascistas. Pero ahora se están escudando y escondiendo dentro del propio instituto y del derecho que ellos mismos siempre atacaron, que son los derechos humanos. Pero si tiene esa condición, él tiene el derecho. Ahora, claro, si comete una falta grave, puede perder ese derecho. Y vamos a esperar para ver qué va a pasar. El diputado Lindenberg Farias se manifestó hace poco sobre esta situación de si Bolsonaro va a ir a prisión o no. Vamos a ver su declaración aquí de Lindenberg Farias, diputado federal. Yo creo que es justo que Jair Bolsonaro siga en prisión domiciliaria, en una mansión de lujo, con asador, con alberca y con escolta presidencial, porque tiene asesores ahí adentro. De un arma, adiós. Tomaron un arma que un asesor fue a darle mantenimiento. La Policía Civil quiso citar a Jair Bolsonaro, pero la escolta lo impidió. Muy bien, esa decisión se va a tomar el día de hoy
Es una decisión del ministro Alexandre de Moraes. Hice una solicitud pidiendo la revocación de la prisión domiciliaria. ¿Saben por qué, amigos? Miren, este grupo, estos bolsonaristas, siempre dicen que tiene que morir en la cárcel, que tiene que morir en la cárcel. Pero cuando es con ellos, y el crimen de Jair Bolsonaro es un crimen grave. Golpe de Estado, y quiero recordártelo, Operación Puñal Verde y Amarillo. Había un plan para asesinar a Lula, Alckmin y Alexandre de Moraes. Espero que hoy prevalezca el sentido común y que él regrese a la papuda. ¿Te parece justo, Jair? Te pregunto, ¿te parece justo que Bolsonaro esté preso en una mansión? Para mí, Bolsonaro tiene que volver a la papuda. Esa es mi opinión. ¿Cuál es tu opinión? Quiero saber tu opinión. Es muy importante. Y siempre me gusta que ustedes participen dando su opinión. Por eso no me dejes hablando sola. Pon tu opinión ahí. ¿Está bien? Eso es muy importante. Dale like, comenta y comparte. Besos. Gracias.